bienvenido. Llegó. Adelante, no sea tímido. Lo que pasa es que se quedó dormida en el canal porque estuvo en Buscadores hoy también de tarde. Sí. Y se dio una siestita hasta ahora. ¿Cómo andás, Esteban? Sí, dijo. ¿Todo bien? Por acá al medio, Esteban. Muy bien, gracias. Un placer tenerte por acá. Gracias por venir a, un rato a charlar con nosotros. Y como ella dice habitualmente, 2 puntos. Sí, te investigamos, Esteban, profundamente. Al punto que sabemos varias cosas. Una, que compraste una yegua y que nunca la montaste. Sí, en La Valleja, en Villa Serrana. Exactamente. Lisa. Exactamente. Pero era por culpa de ella, nomás. Que no la montaste. No se dejaba. Ni yo ni nadie de la familia. Y vos muy respetuoso, entonces, Sí, muy ¿qué bien. va a hacer? Perfecto. ¿Y la otra que escribiste tu novela con solo 2 dedos? ¿El hombre de los 2 dedos? ¿Te dicen en tu familia? Sí. Me impresionó eso, ¿eh? Cosa de periodista viejo, porque en realidad yo conozco una cantidad de periodistas y he trabajado con periodistas bastante famosos argentinos, uruguayos, y todos escribían con 2 dedos. No te puedo creer. Voy ganando, yo tengo Eso 3. te inspiró. Yo escribo con 3. Estos dos no me sirven. A ver si sale un cursito, un 2x1. No, pero vos viste que los niños ahora prácticamente nacen sabiendo de datilografía. Claro. Pero es que es natural para manejar la computadora. Yo Claro. digo a mis nietos. Ahora, los de mi edad y de generaciones un poco posteriores, ¿sí? 30 generaciones para atrás, Sí. Lo hacemos con 2 dedos. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja, si la vida al pobre corto. Te armamos una mini bio de lo más importante de tu vida, te la queremos mostrar y acá está. Stefano Valenti nació en Italia en el año 1948 y por aquel entonces nunca se imaginó que con los años tendría que dejar de usar ese nombre con glamour de casa de modas para sustituirlo por su variante en español de Esteban. Padres italianos, vivió solo 9 meses en Palermo, Sicilia, por lo cual no le dio el tiempo ni para ver en actividad al volcán Etna ni para vincularse con la mafia de la Cosa Nostra. Viajó siendo muy pequeño a la Argentina, donde vivió hasta los 12 años y a partir de 1961 su hogar pasó a ser Montevideo. Pero a pesar de eso, no pudo despegarse de su tierra natal y pasó a ser el Tano para todos, pese a que no le quedó ni una letra de acento de su país de origen y sustituyó la pizza por el asado. También fue durante mucho tiempo el centro de los chistes entre sus compañeros de clase, que siempre le decían a Esteban que llegaba tarde a todos lados, porque Valenti, para lo que no estuvo nada lento fue para vincularse a la política, porque ya desde los 13 años militaba en movimientos estudiantiles en secundaria por el boleto gratuito. Y a muy temprana edad ya trabajaba en la fábrica de vidrio emblemática del barrio de La Teja, llamada Codarbi. En 1968 fue presidente de la coordinadora de estudiantes de secundaria y entre sus principales virtudes estaban la de ser un gran orador y a partir de allí Valenti tanto te vendía un buzón como te creaba un candidato político. Militó en el Partido Comunista, pasó de 1974 a 1978 clandestino en Argentina, organizando la logística y el transporte de los exiliados del partido. Realizó un curso sobre lucha clandestina, donde aprendió desde escritura invisible hasta tácticas de seguimiento. Vivió en varios países como Cuba, Italia y llegó a viajar muy seguido a Angola, por lo cual las malas lenguas llegaron a afirmar que se hizo de una montaña de diamantes. Aunque Esteban afirma que lo más cerca de diamante que estuvo fue en la emisora de radio. Pero a la vuelta del exilio no fue el mismo, porque dejó las alpargatas y los jeans y se empezó a vestir con trajes de seda y alpaca, conversando con un vecino que le repetía constantemente la palabra paradoja. Trabajó con Tabaré Vázquez en sus campañas como candidato a intendente y presidente y solo le faltó acompañarlo como presidente de Progreso. Y hasta le ganó al perro pastor boliviano de su compañera Selva en la pulseada de quién tenía que abandonar la casa. Entre otras cosas, Valenti trabajó como periodista en varios medios y fue coordinador del suplemento Bitácora del diario La República. Ha publicado libros de novela como Las Viudas Rojas, Geranios en la Ventana e Insomnios. Recopiló sus trabajos en política en el libro Campañas al Viento. Es un gran conocedor de armas y con el paso del tiempo, al igual que el turco Abdala se ganó el apodo del soldado del foro, Valenti es su símil pero en el frente amplio. Eso sí, esperamos que no termine como el turco haciendo estándar. Viene a ponerse cómodo esta tarde Esteban Valenti. Un montón de cosas. Solo como curiosidad, ¿cómo es la escritura invisible? Bueno, hay productos químicos que tú escribís, en el momento dejan un rastro, ya no se usa casi más. Claro. Creo, y después, sometida al calor,
aparece la escritura. Es una cosa de la época de la Guerra Fría. Ahora las técnicas son totalmente diferentes. Claro. Me imaginé que era algo de eso, porque dije, bueno, capaz que tiene que ver con alguna fórmula para escribir y que no se entienda mucho. No, era un sistema. En realidad usábamos mucho más fotografiar con una máquina de fotos, carteles, digamos cartulina, donde escribíamos un mensaje, lo fotografiábamos, después quedaba reducido a el negativo de una máquina Minox, que era una máquina que tenía una película muy chica, y vos podías mandar en un pedacito así, adentro de una tapa de un libro, podías mandar un mensaje con 10 tweets. Claro, mucho más de 140 caracteres. Otro más. tipo de mensaje. Mucho más. Lo ampliabas y lo leías. Mirá qué intrigante, qué interesante. Es verdad que es verdad, no, te llamas Estefano. Me llamo Estefano. Pero no entiendo por qué como decía la minibio, yo pensé lo mismo antes de leer la minibio. ¿Todo ese glamour derrochado en un Esteban después? Pero es un nombre, yo me llamo Estefano, Esteban y Mustafa. Ah, Porque Esteban también entonces. No, pero Yo pensé es que por vos te llamabas traducción. Estefano y que dijiste, no, pero acá me voy a poner Esteban. No, me tradujeron en la escuela. Yo siempre cuento una anécdota, y es que a mí en la Argentina, donde hice la escuela primaria, excepto un año que lo hice acá en el Uruguay en el 56, ser italiano me costó mucho, porque me discriminaban. No te puedo creer. Sí, me decían el gringo, el tano de manera despectiva, pero en serio, me costó, la pasé mal. Y cuando empezaba el año y te decían, nacido en Italia, y después, por algún tiempo, y mirá que estuve en escuelas públicas y privadas. ¿Pero los mismos niños o también los adultos? No, los niños, los adultos no, las maestras no. Pues es que llegué al Uruguay, fui al Liceo Malvin, al Bá Ferreira, y una de las primeras cosas que me sedujo de este país es que... Eras uno más. Absolutamente. Enseguida tuve amigos, enseguida tuve... nadie me discriminaba, no me decían el Tano. El Tano me lo dijeron después de la dictadura. Antes me decían el flaco porque era muy flaco. Mirá vos. Ustedes tienen una tarea casi imposible, que es hacer algo simpático conmigo. Se lo aclaro de antes. Con que sea interesante alcanza. Ahí está. Mirá que yo, la simpatía a la hora de repartirla... ¿Llegaste tarde? Yo no llego tarde a ningún lado. A ningún lado. Soy un reloj. Pero a la hora de la simpatía no llegué. O sea que eso que decía la minibio, esa sugerencia de hacer stand-up, no te ves. No. ¿O sí? Bueno, pero viste, me adapto. He ido a programas donde me han exigido y con buenos periodistas como ustedes, capaz que doy un saltito. Mirá qué bien que pasa la mano en el lomo, pero... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿no? Pero, ¿pasar la mano en el lomo es parte de la publicidad también, de ser publicista? ¿O hay que ser más crudo? No, hay que ser real. Hay que ser real. Pues es que... ¿Te aferrás a eso de que la publicidad es el arte de hacerte desear lo que no precisás? No. Te voy a decir algo que aprendí. Yo hago solo publicidad política. Nunca hice nada más. Y solo publicidad política de la gente a la que yo apoyo. Nunca hice una campaña, me la propusieron, de alguien que yo no apoyo. Mirá. Ni en la Argentina, ni en Uruguay, ni en ningún lado. Incluso en Italia me propusieron y como no apoyaba, y la verdad que visto el tiempo estoy más de acuerdo todavía en no haberlo hecho, ni siquiera se me ocurrió. Y yo creo que la persona más inteligente de la publicidad es el espectador. Y no le estoy pasando la mano al espectador. Todo gira en torno al espectador, todo lo demás es accesorio. Es Claro. como eso dice, ¿cuál es la clave de todas las leyes? No le hagas a tu semejante lo que no te gusta que te hagan a ti mismo. Lo demás son comentarios. En publicidad es lo mismo. Es decir, lo que no le gusta a la gente, lo que no logra que la gente haga algo, sienta algo, lo mueva en algo, cosa que es mucho más difícil en la política, es inútil. Y vos sabés que la gente es mucho más viva de lo que creemos los publicistas. Te ve la hilacha, te ve la impostación, te ve cuando haces un discurso forzado. Así que incluso tiene una sutileza. Yo me acuerdo cuando largamos, ustedes mostraron ahí una pieza que en la publicidad política uruguaya hizo historia, ¿no? Sí, que claro. la paradoja. Sí, te iba a que es una preguntar, combinación de cosas. Porque que surgió de verdad, ¿te inspiraste en un vecino tuyo? Un vecino no, en Rocha estábamos haciendo una jornada y un afro-uruguayo, un afrodescendiente canoso, que es difícil de encontrar, me dijo 4 veces conversando, qué paradoja, y me quedó.
Cuando vinimos para Montevideo, y yo vine y lo propuse, era una palabra que no es muy común. Ahora sí, en el Uruguay paradoja y política es muy común. Y me acuerdo, ustedes también lo mostraron, atrás del profesor paradójico había un pizarrón que explicaba lo que quiere decir paradoja. La gente captó enseguida la sutileza, porque es un discurso político ese, no es una broma, es un discurso político. Y se puede hacer, ahora que estamos en plena campaña, ¿no? y que ha cambiado tanto el discurso político y el marketing político, ¿queda lugar todavía como para poder profundizar políticamente en un mensaje corto, 20 segundos, 28 segundos, 30 segundos, en este mundo en el que hay tanto papel picado, luces de colores, cosas, y la gente a veces como que está distraída por eso? ¿Cómo se hace en una campaña política para meter las dos cosas juntas, en poco tiempo y contundente? Gran pregunta, gran pregunta. Entre otras cosas porque, fíjate el desafío. El desafío es que tú logres que una persona del otro lado de la pantalla, por ejemplo, del otro lado del receptor, piense y decida nada menos que su voto. Claro. Que es, a ver, a mí no me gusta el término marketing político, para nada. ¿Por qué? Porque tiene una diferencia fundamental con el marketing comercial. ¿Cuál es la diferencia? Algunos dicen el producto se mueve, los otros productos se mueven. Todo eso pasa en la parte comercial también. La diferencia es que tú lo que estás ofreciendo es un pacto de futuro. Vos le ofreces a la gente que haga confianza en ti, que en los 5 próximos años, a partir del 1 de marzo, tú le ofreces determinadas cosas. Y además no tiene devolución. Es decir, todo lo demás tiene devolución. Pero ese no tiene devolución, son 5 años. Y son 5 años de tu vida. ¿Ah? Incluso aquel que se siente a millones de kilómetros de la política, no se preocupe, él no se va a ocupar de la política se va a ocupar de él. Entonces, todo eso hace que el mensaje tú lo tengas que sintetizar en una época de gran síntesis. Claro. Porque en realidad, ¿qué es lo que ha sucedido con la comunicación? El volumen de la comunicación es tal que vos tenés que hacer que te atienda, primer cosa, que te atienda. Porque yo la verdad es que creo que en algunas campañas es por saturación. No es que si vos pasás un mensaje 3 millones de veces el mismo mensaje, la gente te va por cansancio a decidir. No, yo creo que no es así. Lo tenés que te preste atención, que te mire con un mínimo de simpatía, que entienda el mensaje que tú le estás transmitiendo y que además influye en su decisión. Que no es comprar un jabón, un shampoo, un apartamento, un auto, es acordar contigo un pacto por 5 años, porque tiene que ver con 5 años. Entonces, es muy difícil. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, porque se hace. Ahora, yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que hay que lograr es diferenciarse. Nosotros estamos haciendo la campaña de Cambia, Todo Cambia. Y buscamos hacerlo sin palabras. Porque es tal la catarata de cantarola, de mensaje, de cosas, que lo que buscamos es un minuto de paz. Con algo que la gente reconozca que tiene valor por sí mismo, que tiene valor porque es... Bueno, cada uno busca las técnicas, ¿no? Ahora, es un desafío. ¿Cómo es un desafío en los nuevos mecanismos? Estuve en 140 caracteres. La gente dice, ¿qué podés hacer? Te limitás la política. No es cierto. Yo tengo una experiencia que cuando tenía 14 años empecé con un pincel, pintando carteles, cartelera. Sí. ¿En qué cartelera pintaba 140 caracteres? En ninguna. Tenía que pintar un muro, claro. El del cementerio, enfrente al cementerio Buceo, era famoso porque era el más grande. O el de Avenida Italia propio. Sí. Arriba en escalera, más incómodo que escribir con 2 dedos. Pero ¿qué pasa? Es falso, porque vos podés escribir 140 caracteres y con ingenio le buscás la vuelta, pero además podés pegarle imágenes, un video, un texto. Es impresionante. Claro. Es impresionante. Y las campañas van hacia eso. Por eso me parece medio absurdo lo que está pasando. Es una saturación. Yo veo los gastos que se están haciendo en televisión y me parece un absurdo. En algún momento tendremos que revisar todo eso.
interesante. Arrancaste con la militancia muy chico, ¿no? Decía ahí por ahí en la mini bio que ya a los 13 años tenías algunos gestos así militantes. No, era militante. Yo me afilié a la Juventud Comunista. No soy de familia, porque algunos delirantes dijeron que yo venía de una familia comunista italiana. Mi viejo era lo contrario. A ver, mi madre, ni que hablar, venía de una familia absolutamente de derecha, como era en esa época mayoritariamente Italia de la posguerra. Mi padrastro era un peronista de derecha medio facho, medio si te cerraba un ojo. Y yo, la barra, pero una barra particular, era desde el punto de vista del clima que había. Éramos todos de 14, 15, 16 años y leíamos cosas que hoy podrían parecer, a ver, una rareza. El tipo de textos que leíamos y lo discutíamos y teníamos el orgullo de discutirlo. Íbamos al cine a ver el neorrealismo italiano y si no ibas a ver esa película, estabas afuera del mundo. Y después ibas a las asambleas estudiantiles, aprendías a discutir y a argumentar y a agarrar alguna trompada y darla, porque las pasiones eran pasiones. Y bueno, y era natural. Y después entré en Codarbi, una fábrica que era absolutamente mayoritaria de izquierda y de Partido Comunista, la cooperativa artesano del vidrio. Yo entré muy joven, tenía 15 en la años. Teja, Claro. ¿no? ¿En qué momento compartiste militancia con Fernando Olivencia? Oliveri. No. Olivari. Olivari, Ah, Olivari, con los dos estábamos Sí, los dos lo mezcladísimos. dijimos mal. Con Fernando Olivari, sí. Bien, a ver, empecé en el año 63 y 64 en el Nocturno 1, el que era el Zorrilla, donde, digamos, había tensiones nocturnas con las bandas fascistas bastante intensas. Después él pasó a ser dirigente de los comunistas en Bellas Artes. Después estuvo preso, estaba casado con María Contenaza, una compañera maravillosa que murió hace unos cuantos años, que también estuvo presa. Y juntos hicimos una cosa que cuando yo me tuve que ir de Codarbi, porque me iban a buscar muy frecuentemente y me sacaban en el camión de la mercancía, los cajones adentro, en un costado, me escondía la gente, etcétera. Por eso yo quiero tanto a Codarbi. Además de por trabajar, porque me criaron mis hijos, me regalaron, yo no era católico y me regalaban las cadenitas para mis hijos, me crié ahí adentro, también por la solidaridad que me daban, que era impresionante. Y me pagaron como despido, porque me tuve que ir, con un horno eléctrico. Que no se lo usaba. vendiste a Fernando. No, lo vendimos después, los dos lo vendimos a otra persona. Bueno, vamos a escuchar a ver qué dice Fernando. de esta anécdota. Hicimos cerámica. Mira, yo quiero tener la versión de él también. También, Vamos a hacer claro. periodismo, dos fuentes. A mí me gustaría relatar más otra faceta de Esteban, que sería Esteban ceramista. Pasó en el año 74, ya instalada la dictadura, pero a principios de la dictadura. En esa época, bueno, los partidos estaban ilegalizados, la Juventud Comunista, el Partido Comunista eran ilegal, aunque seguíamos militando, y ya no existían lugares de encuentro, no existían locales políticos. Y yo tenía un taller de cerámica que estaba bastante bien ubicado, accesible, entonces caían muchos compañeros. Esteban era uno de los que venía. Simultáneamente, Esteban y otros estaban requeridos, y ni cédula de identidad tenía Esteban. Entonces, claro, no andaba caminando mucho por la calle. Pasaba mucho tiempo en mi taller. Y claro, con la imaginación febril de Esteban, no pasaron 3 o 4 días que vino y me propuso un proyecto. No, Fernando, dice, vos te pasás dibujando con un pincelito, pieza por pieza. Lo mejor es industrializar esto. Sacamos un préstamo, compramos horno, compramos molde, en fin, tenía un proyecto completo para la industrialización del taller. Bueno, no le costó mucho convencerme, yo la verdad que me embarqué enseguida y le dije que lo primero era el horno. Ah, pero yo tengo un horno, alguien que vende un horno muy grande, que va a venir bien. Fuimos a ver, efectivamente. Claro, el problema es que el horno era de un tamaño descomunal, o sea, uno podía poner una silla adentro y sentarse. Pero bueno, el otro día,
contentos porque el horno estaba ahí, llamamos al electricista para hacer una instalación eléctrica y poner a funcionar la cosa. Y en el electricista, y yo le digo, bueno, mira, acá está el contador de usted, tiene 8 kilovatios, así que, dice, estás loco, dice, para instalar esto necesitas una subestación de UTE. Ahí se cortó al medio el proyecto, porque... Y el problema es que, como no teníamos un mango, para comprar el horno habíamos introducido un tercer socio. Que el socio no trajo plata, trajo un cheque que no tenía fondo, por supuesto. Esteban me dijo, bueno, mañana vení de traje y corbata que vamos a salir a vender el horno. Salimos, es un decir, yo lo acompañaba. Lo cierto es que en 3 o 4 días el tipo vendió el horno y todavía ganamos plata arriba. Contento del vino, y dice, no, si nosotros vamos a seguir con el proyecto. Vamos a tener el préstamo, que lo estamos tramitando, demorará un poco más, pero vamos a seguir con el proyecto. El único problema es que al mes o a los pocos días viene y me dice, mira Fernando, me llamo Jaime Pérez, y resulta que me tengo que ir a Buenos Aires. Tengo que organizar la logística del partido para la clandestinidad y bueno, me tengo que ir. Pero no te preocupes, yo arreglé con Jaime. 6 meses, organizo todo y estoy de vuelta acá. Claro, lo volví a ver 10 años después. La dictadura nos cortó la posibilidad de convertirnos en industriales. Sí. Qué anécdota. Claro, lo que no cuenta Fernando, porque hasta en eso es el tipo de una modestia, es que nos mudamos y en el taller de cerámica Fernando puso una imprenta. Ah, mirá, una imprenta del partido. Claro, y ahí se imprimía carta semanal, se imprimieron muchas cosas y Fernando cayó también por eso y estuvo unos cuantos años preso. En el 74 uno se podía creer esa posibilidad media insólita de que en 6 meses yo que venía de la Argentina podía organizar la logística, la llegada del barco que teníamos, el famoso Corme, podía llegar el avión, que tenía un nombre bastante cómico, el avión se llamaba Ano X. Así no fue, Ano X. El piloto era un tipo maravilloso, que ustedes deben haber conocido por un tipo del ambiente, que era Jorge Bayarri. Ah, mirá. Jorge, que después tuvo CTC, que fue clave en la paradoja, porque era el que filmaba con CTC toda la paradoja, claro, en forma militante, pero era el piloto del frigorífico Tacuarembó. En las horas legales, en las ilegales manejaba el ano. Qué gracioso. El ano X. Bueno, tenemos un periodista por ahí que quiere hacerte una pregunta. Es Ramiro Espinosa, se está candidateando a diputado. Es una pena que no haya venido el viernes porque hubo una chorizada acá. Él estaba entregando un chorizo por un voto. Y bueno, tuvo muchos adeptos y ahora está acá que te quiere hablar a vos. 22.000 chorizos. Y bueno, no estaría mal. ¿Qué tal, Valente, aquí, Ramiro Espinosa? ¿Cómo le Después va? le paso los piques de una campaña como la que estoy haciendo, que realmente es un éxito. Pero le quiero preguntar una cosa a un hombre que es asesor en publicidad y que siempre cuide la imagen de todos los políticos. Le voy a mostrar un pequeño videíto de una entrevista de Fernández Huidobro en el programa ¿Quién es quién? Y luego le voy a hacer una pregunta de lo que vio. Este es el videíto. Fernández Huidobro no quiso. Alguien le hizo un boicot, Ramiro. ¿Le hicieron el boicot? Sí. Bueno. ¿Le puedo robar un segundito de su tiempo, Ramiro? Que quiero preguntarle a Valenti sobre una imagen que me pasó un nieto de él. Dale, vamos. ¿Puedo mientras se arregla el texto? Perfecto. Porque yo hablé con un nieto tuyo. Vos tenés como 14 nietos, ¿no, Esteban? Sí, 14 tengo. Exactamente. Y uno me contó que haces un juego con él muy particular. Porque me daba gracia mientras lo escuchaba hablar. Que uno dice, qué interesante, qué serio, no sé qué. Esta imagen que me transmitió el nieto de él, de un juego que tienen que se sientan a pescar en el borde de la cama los dos, con un sombrero y una pipa. Los dos. Vos y el nieto. Sí. Ahora ya no porque tiene 10 años, pero cuando era chico, el Nacho, que venía a casa y entonces hacíamos como, yo no soy muy buen pescador porque no tengo paciencia para nada. Él sí, él pescó una tararira enorme. ¿Mirá? Que sí,
que escribió un cuento sobre la tardería y yo le pregunté, con esa visión romántica, ¿tiraste la tardería al agua? Dice, no, la asamos y la comimos. Y yo quería embalsamarle la cabeza. Perfecto. Qué maravilla. La tenía clara, por lo menos. Entonces nos sentábamos los dos con sombrero y contábamos cuentos de pescadores. Al borde de la cama. Sí, al borde de la cama, no más allá de ahí. El agua no lo veíamos. Que por lo que vi acá, a Tabaré, en el programa de ustedes, todos los pescados eran así, o tenían los ojos así. Claro. Tabaré es de eso, de sacar Sí, esos pescados. sí, Bueno, creo sí. que Freddy tiene. Ramiro, tiene ya está pronto lo Sí, suyo, ahora sí, Ramiro. está pronto el videito donde aparece Huidobro en la entrevista de ¿Quién es quién? Mirá, un segundo. No, Ramiro, ¿qué pasó? Claro, hay un asesor que cuida la imagen. Yo lo que le quiero preguntar es ¿qué es lo primero que piensa Valenti cuando ve estas imágenes? Y le voy a dar 3 opciones, señor Valenti. 1, aunque parezca, Huidobro no es un rasca. 2, por lo menos no mete la mano en la lata. O 3, la próxima vez que lo vea para saludarlo, le voy a dar un beso en vez de la mano. Voy a optar por la tercera. Va de vuelta la Por imagen. la tercera. La segunda y la tercera, va. Ahí va, ¿no? Perfecto, bien, bien. estaba acomodando Peor la es meter la mano en la camisa. lata, está Vamos a bien. entendernos. El ñato es mejor que haga eso que ponga una granada arriba de la mesa. Perfecto. Gracias, Ramiro. Muchas gracias, hasta luego. Es interesante porque dijo Esteban Valente hace un ratito que no era de los más simpáticos y tiraste un par de chistes. Así se te escaparon, seguramente no te diste cuenta. Es que fue un desliz. Fue un desliz. Yo quiero proponer esto. Vamos a hacer una pregunta incómoda. Y si nos queda un momentito después, porque quiero recordar que hoy esta semana entregamos el programa 8 menos cuarto, porque está el espacio destinado de la televisión pública a los distintos partidos políticos. Por tanto, vamos a terminar un poco antes. Y no queremos tampoco pasarnos, porque una cosa es pisar el informativo, que después lo arreglamos con un par de bizcochos, y otra cosa es pisar a alguno Te de va los a matar, candidatos. Liliana, si te Mucho, escucha. Que no tenemos Liliana, como yo no arreglado. dije nada, Así que vamos derecho a la pregunta incómoda. No, para mí no hacemos pregunta incómoda. Llega Seguimos el charlando momento con más Esteban aterrador de la Valenti. televisión nacional. No. Que gol, sátrapa, se hace el que no, pero se peina la ceja y ya está pronto. Para la pregunta incómoda, para el momento incómoda y toda la guaracada de todo. Ahí está. Muy bien, señor Valenti, ¿cómo anda? ¿Cómo le Gusto va? que te volver a mide, verlo. te mide. Encantado de Valentín. conocerlo. Nos conocemos. Uh. Pero entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana, queda ahí, Esteban. Pero, igualmente no me gustaría que termine esta entrevista sin tocar algún tema que ha quedado pendiente. Bien. Como por ejemplo, que Esteban es un tipo muy generoso, que presta absolutamente todo, que se entrega a su familia, salvo ¿Cómo salvo? el tema del automóvil. No se puede tocar su automóvil, no se lo presta ni a Selva ni a sus hijos. Y una vez parece que le cholearon el auto, se lo dieron de frente contra un arenero y después lo corrieron para que él no se entere y se enteró muchos años después. Pero no vamos a hablar de eso, ni tampoco de cuando se abrió su Facebook. Esteban es un hombre testarudo, que hay que hacerle entender las Sí, cosas. claro. Cuando Esteban te dice algo, es lo que dice Esteban. Pero abrió su Facebook y le empezaron a enseñar algunos piques de cómo usarlo. Sobre todo el tema de la imagen, cuando tenía que colocar su fotito. Sí. Esteban iba a colocar la foto en su Facebook y le dijeron, tenés que poner la foto de perfil. Claro. Y él decía, no, yo de perfil no pongo nada. Sí, pero no, la foto de perfil. No, yo de perfil no, yo pongo la foto como quiero, pero tampoco. Tampoco vamos a hablar de eso. De lo que sí vamos a hablar, señor Valenti, más allá de que usted ha dicho que no, yo sé que es un gran contador de chistes. Ahora retirado quizás de las canchas, pero en su momento él era muy reconocido por los chistes que contaba. En su época de militante había un grupo, que estaban en la clandestinidad, donde Esteban siempre contaba algún chiste y además siempre tenía el último. Siempre tenía el último chistecito para tirarlo como cerecita. Resulta que había un grupo muy cerrado de 10 militantes que se juntaban a discutir de temas realmente muy pero muy profundos, a discutir sobre cómo salir de la situación en la que estaban. Y ese grupo, como sabemos, Esteban es publicista y tiene muchas ideas y se le ocurren muchos nombres, eslogans y canciones. Ese grupo fue bautizado nada más ni nada menos que por el señor Esteban Valenti. La cara de Valenti. Grupo cerrado, Sí. de 10 personas, contador de chistes. Ese grupo se llamó Se llamó. La recopla.
Y lo contestó el señor Esteban Valenti. Y la pregunta es, ¿por qué, señor Valenti? Pensó que paraba ahí, pensó Se que paraba ahí. llamó la recopla, si se puede decir, y si no, queda por ahí entre los 10 personajes nada más. A ver, estamos en horario de protección a menores. Cualquiera va a Google, pone la recopla y va a aparecer la recopla. Está fue divino. Así que, Perfecto. no, es que es un cuento. Es en honor a un chiste. Es un chiste, es un chiste bastante conocido, Ahora, estábamos reunidos y yo contaba un chiste que tenía mucho que ver también con nuestra historia, que se llamaba el chiste del rumano candidato al partido. Entonces el tipo iba a una reunión y le decían, ¿usted conoce el último discurso de Ceausescu? ¿Cómo no? Lo conozco y estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. El último discurso del hijo de Ceausescu sobre la industria automotriz lo conozco, lo hizo en la ciudad de Bucarest y estoy completamente de acuerdo. Y el de la esposa de Ceausescu, ¿cómo no? Estoy completamente de acuerdo. Dígame, usted, ¿ideas propias tiene? ¿Cómo no? Pero no estoy de acuerdo. Hábil, declarante, aparte de que quiera buscarlo en internet, después ya va a saber por qué será. Perfecto. Ese grupo queda por esa. No, queda porque por estamos esa. en el horario de protección. Claro, No, Valentín. yo lo iba a parar en cualquier momento que la arranque a contar. No quiero ir preso. Me interesaría hablar un poquito del tema este de cuando discutís con tu esposa Selva. Y Nunca. Cuando discutís y por una de esas casualidades no están de acuerdo. Ella piensa una cosa, vos Es pensás decir, otra. el 99% de las veces. Puede ser por algo serio o puede ser por el sabor de una torta, no importa. ¿Cuál es el recurso que utilizan para poder salir de esa burbuja de discusión? Y atención, parejas que hace muchos años que están juntas, porque esta puede ser la solución a todos sus problemas. No me tomen en cuenta que soy la negación. Partamos del principio que cuando hay campañas electorales, todas estamos al borde del divorcio. Claro. Porque nos cuesta ponernos de acuerdo. Yo creo que el único recurso, yo no sé cuánto me ama Selva a mí, me cambió la vida, la amo de manera, a ver, podría escribir poesías, que soy una bestia escribiendo, o libros, pero lo único que nos cura es el tiempo. Claro. Lo único. Después, yo soy muy terco, muy malhumorado. ¿Qué quiere decir el tiempo? ¿Que pase el tiempo? Sí, que pase el tiempo. Corre las aguas. Y después yo me adecuo, hasta pido perdón, ¿viste? En unas cuantas oportunidades. Generalmente después termina teniendo razón Selva, aunque no tenga razón. Porque nosotros nos dijeron que ustedes han llegado a llamar, Valenti, a un familiar. Ah, sí, pero eso por una discusión sobre temas de fondo. Por ejemplo, ¿qué lleva una receta? Perfecto. Recurrimos a las fuentes. Llamás un hijo, por ejemplo. Sí, mis hijos más bien me preguntan a mí, pero sí, a un hijo. O cualquier episodio, yo tengo esa tendencia, y Selva me lo recrimina y me dice que soy un conventillero. Claro, porque sacar los trapitos al sol, así llamás. No, ¿quién pero tiene no razón, llame, Selva o yo? dejá. Vamos a ver, porque, a ver, ¿cuál es el defecto de fondo que compartimos ambos? Con la diferencia que yo comparto el 70 y ella el 30. Mira qué generoso. No nos gusta perder. Claro. Ustedes la tuvieron acá. Claro, una diosa. No nos gusta perder. Y ella además tiene una gran ventaja. Es muy dulce, tiene esa voz, ¿viste? Pero después... Te va comprando. No le enojes. No le enojes. Sorprende ahí. No. Y además yo le he empeorado. Sí. Sí, claro, porque convivir conmigo hay que tener un gran aguante y además reafirmarse en sus convicciones. Y además Selva tiene un defecto que lo voy a develar hoy, Bien. que nadie conoce, es maestra. Creo que lo dijimos acá, Es maestra. Y maestra que ejerció. Y las maestras siempre te están enseñando algo. Claro. Siempre De formación profesional. te están guiando por la vida. Y ella es bioquímica, es publicista, somos compañeros de militancia, y lo que no quiere decir que no discutamos todo y absolutamente el contrario de todo, pero ella además de todo te tiene que guiar por la senda de la pedagogía sabiduría. cada Absolutamente. Además es de las maestras uruguayas.
las maestras uruguayas se distinguen por la pasión que le ponen. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, precisamente yo tuve un solo año de maestras acá, después tuve profesores en el Liceo Malvin que me marcaron la vida. Yo cuando hablo de la educación siempre me acuerdo del Baferreira, del Liceo de la Rambla. No todas cosas santas, ¿no? En un liceo que está en la Rambla, las rabonas Claro. eran, viste, venía la primavera y para agarrar a alguien. Sí. Era más Había que hacer complicado. correr el agua. Pero de todas maneras, los educadores uruguayos son, porque es una tradición, Claro. son una tradición. Y bueno, y Selva es de esa tradición, hizo la escuela, fue maestra del Cerro, y ese es el otro defecto que tiene. Es serrense. No sé. Y no ¿Se es estará serrense mirando? por una casualidad, a ver, geográfica. Es de una familia donde la mamá es lituana. Ay, como mi familia. Mi Claro, abuelo era sí, lituano. claro. Bueno, ella, la mamá es lituana. Además, si tú ves los rasgos. Lito también. Todos somos Y lituanos. En el todos fondo bien. todos somos lituanos. No, Valentín. yo fui a Lituania con Selva. Casi me quedó a vivir allí. Lo que pasa es que Selva tiene el pasaporte. Le mandamos un besote a Selva, que sabemos que Sí, siempre nos le- mira, que la queremos muchísimo. sí. Y a Esteban, disfrútenlo en perspectiva, porque es maravilloso. Las tertulias son realmente espectaculares. calentás de verdad? Ah, yo paso increíble, Generalmente no, a veces sí. Generalmente no. Tenemos un debate muy. Pero se aproximan las elecciones y todo se pone al rojo vivo. Y bueno. Pregunta, vamos a tirar un cachito más. Pregunta casi obvia, ¿no? Pero ¿cómo se conocieron con Tabaré? ¿Cómo? Porque no debe ser fácil darle la campaña a alguien. Bueno, no debe ser es fácil que con en un candidato realidad, de no, decir, no, "Tomá". te voy a decir, en realidad no me la dieron, no fue así. Yo era el secretario de propaganda del Partido Comunista. Y voy a contar exactamente lo que pasó. Nosotros decidimos concentrar la campaña en la intendencia porque sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad ni de disputar en serio la presidencia. Se había quedado el muro arriba nuestro. Se había partido el Frente Amplio y habíamos perdido el voto verde, que era una derrota moral, anímica impresionante. Entonces decidimos hacer esa campaña. Fíjate que la consigna era anímese, Sí. ¿no? Bueno, nosotros decidimos concentrarnos en eso. Le fuimos a llevar al Frente Amplio la campaña con las piezas sobre el boleto y nos dijeron que no, que había otras prioridades. Y si ustedes ven la campaña esa que está en YouTube, van a ver que las primeras piezas dicen adhesión de la Miluno a la campaña del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque tuvimos que sacarlas ahí. Tabaré enseguida colaboró, de lo por hecho, plantear las cosas, tuvo una actitud enseguida. Es muy fácil hacer campaña con Tabaré. Tabaré es alguien que no llega nunca tarde, que tiene siempre buena disposición y que tiene una actitud militante en la campaña. Y después, eso fue en el año 89, empezamos con 20% de intención de voto en Montevideo, terminamos con 34%. Supimos entender cuál era la fortaleza de Tabaré. No era en ese momento un gran orador, cambió la vida, le dio otras posibilidades políticas, pero lo que era una persona con una capacidad de relacionamiento. Ustedes lo vieron acá. Lo mejor de Tabaré es cuando sale del personaje político y vuelve a ser el personaje humano. Ustedes, no se lo digo por pasarle la mano, yo en general en esos temas no paso la mano. Además se lo dije cuando me invitaron a este programa. El mejor programa de esta campaña electoral que hizo Tabaré Vázquez fue acá. Fue impecable. Muchas gracias. ¿Ya ¿Por está en qué? YouTube para que la gente que no Sí, lo vio lo sí, vea? yo lo vi en YouTube. ¿Por qué? Porque él tiene una capacidad. Yo me acuerdo la primera actividad de Tabaré fue una caminata por los barrios de Montevideo, el Cerrito de la Victoria, y fue tan impresionante la recepción de la gente. Y a mí me pasó una cosa similar en el 2004. En el 2004, la campaña de Tabaré Vázquez con la que ganamos, no era, los fuegos artificiales publicitarios. Era Vázquez, era Tabaré, porque la gente lo llamaba así, escuchando a la gente. Hubo momentos en que no pudimos pasar los videos porque eran tan tremendos los testimonios de la gente que la verdad que eran chocantes. Entonces pero escucha, será por la profesión. Yo lo vi porque me tocó desgraciadamente ir con un caso muy dramático de mi familia, etc. Es una profesión donde tenés que saber escuchar, no es pose. Sí, claro. Entonces, esa era la fuerza. Y me acuerdo que cuando terminó la gira,
lo palmeé, lo conocía poco, yo lo conocía de la comisión, porque en la comisión del voto verde él se ocupaba de las finanzas y nosotros, Selva de la prensa y nosotros de la propaganda, el partido. Entonces lo conocíamos de ahí, esa era nuestra, yo de otro lado no lo conocía, del fútbol no lo conocía, él había hecho lo más grande que puede hacer un ser humano en el Uruguay, sacar a Progreso campeón uruguayo. ¿No? Se tienen que dar el alineamiento de todos los astros. Todo de nuevo. Todo. Bueno, sacó a Progreso campeón uruguayo y comenzamos así. Y en el 99, que es donde yo retomé la campaña electoral, él me llamó, me lo planteó, éramos amigos. Y yo tengo una ventaja además. Yo, después de las cosas, eso lo crean o no lo crean. Yo he participado en la campaña electoral y no tengo ningún cargo, no tengo ninguna responsabilidad, ni me gustaría tenerla. Y entiendo que los compañeros tienen que asumirlo. No hay política sin responsabilidad. No es lo mío, no me gusta. No me gusta tampoco ser asesor, no me gusta ser funcionario pago de una campaña, porque en realidad no mandás, no sos el que te hace responsable. ¿Ah? Yo no lo hice en la Argentina, no lo hice en Uruguay. No lo haría, yo no soy funcionario de una campaña. Para hacer una campaña tienes que hacerte responsable en lo que yo sé que son las campañas de izquierda. Después hay buenas agencias que hacen buenas campañas, las he visto, ¿no? La campaña que le hicieron a Mujica en el año 2009 fue muy buena, pero muy buena. Jugó sobre los puntos de fuerza y jugó sobre los puntos de debilidad y obtuvo un gran resultado. Bien, estamos casi sobre la hora ya que se termina el programa. ¿Podés resumir en 2 palabras? Así te iba a decir en una, pero te dejo explayar el doble. ¿Cómo están las campañas en general? ¿Has hecho un análisis del resto de las campañas en general? Sí, me voy a guardar la opinión definitiva para después de la. Entonces te llamamos después. Llamame después. Yo lo que veo es que el marketing ocupa demasiado espacio para lo que está en juego y que haría falta mucho más contenido y que está empezando a emerger el contenido en esta etapa final de la campaña. ¿Por qué? Por exigencia de la gente y por exigencia de la situación política, pero para mi gusto le estamos recién en la última etapa, yo te diría los últimos meses, nos estamos encontrando, no es un problema de la izquierda ni de la derecha solamente, nos estamos encontrando con lo que es la tradición mejor de la política uruguaya. El Uruguay es un país denso políticamente. Les voy a dar un solo dato. El Uruguay, de acuerdo a lo que yo sé, es el país con la mayor participación directa de la gente, aún en esta época donde bajó la participación, vamos a partir de ese criterio, bajó Montevideo para nosotros, en el interior es igual o mayor que otras épocas, pero Montevideo bajó. Es el país con el más alto índice de participación. Yo les contaba la cifra. 1.150.000 votos en el 2004 y 450.000 personas participando, más los cientos de miles que participaron en los otros partidos. 3.700.000 votos en la Argentina y 80.000 participantes. Es una locura de... No, los uruguayos tienen una tendencia, les cuesta de repente calentar los motores, pero es un país extraordinario. No ganás una elección si no lográs crear un clima social de repetición, de explicación y de participación de la gente. No lo ganás, por lo menos el Frente Amplio no lo gana. Esteban, un placer tenerte por acá, un gusto. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me quedó eso de los diamantes que un día se los vengo a contar, porque viste, lo estudié, tengo una novela escrita sobre los diamantes. A mí me dijeron que sos millonario y tenés pila de diamantes en tu casa, así que a mí no me vendas versos. Pero también una cosa, y soy medio estúpido, porque trabajo todos los días 8 horas, como mínimo. Pero bueno, pasa. Sabemos que tenés la mascota del programa en tu casa porque se la llevó Selva, pero te vamos a dar una segunda para competir con ella. Que sea macho, ¿no? Sí, macho. Puede ir para Villa Serrana. Es del vivero Pachamama. No tuve que venderlo, pero porque quiero otros. Ah. Soy masoca, quiero más chicos. Muchas gracias.